este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La palabra del Señor aquí nos habla, cierto, de este reinado del rey Josías. Dice la palabra del Señor que este rey asumió en el trono siendo un rey muy jovencito. Dice la palabra del Señor que cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. La palabra del Señor nos dice que él asumió en el trono siendo muy jovencito. Sin embargo, a pesar de él ser muy joven, la palabra del Señor nos muestra en lo que nosotros leíamos y nos dice que en un principio comenzaron a arreglar el templo del Señor, comenzaron a trabajar en el templo, y como este muchacho era joven, no tenía conocimiento de la ley del Señor, porque dice que la ley de Jehová estaba escondida. Y dice que la ley de Jehová estaba escondida en el templo. Y mientras estaban trabajando allí en el templo, encontraron la ley de Jehová. Y dice que el sacerdote fue y se la leyó al rey Josías. Y cuando el rey Josías escuchó lo que la palabra del Señor decía, dice que él rasgó sus vestidos, porque él observó y se dio cuenta de que ellos andaban en un camino equivocado. Observó que su caminar no era un caminar de rectitud, por cuanto él ignoraba del libro de la ley, ignoraba de las cosas que allí estaban escritas. Por eso su caminar no era en rectitud, por eso su caminar había sido torcido, porque él no conocía lo que Jehová demandaba de su pueblo. Por eso cuando le leen, dice, la ley de Jehová, él entonces comenzó y observó y vio que su pueblo estaba en falta, que su pueblo había caminado no en integridad con Dios. Por eso dice que él rasgó sus vestidos. Como nosotros leíamos, dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Él rasgó su vestido, se humilló a la presencia del Señor, porque él no sabía, ignoraba, no conocía. La palabra del Señor nos dice que cuando un rey asumía en el trono, dice que este rey tenía que saber de la palabra del Señor, porque Jehová le había dicho a Josué en un principio, en mi palabra meditarás de día y de noche, andarás en mi camino. Por lo tanto, los reyes que asumían cada 7 años debían leer la ley de Jehová al pueblo de Israel.
niños, delante de mujeres, delante de extranjeros, debían leer la palabra del Señor para poder andar conforme a la voluntad de Dios. Y además cada rey debía tener en su poder un libro para meditar en la ley de Jehová. Pero esto no se había hecho porque la ley de Jehová estaba escondida. La ley de Jehová estaba escondida, por lo tanto el pueblo ignoraba. Dice la palabra del Señor que este rey fue un rey que en su tiempo también estuvieron los profetas Jeremías, Nahum, Habacuc. Estos profetas profetizaron en el tiempo del rey Josías. Este fue un buen rey porque cuando él conoció lo que el Señor pedía de él y demandaba de él, dice que entonces en forma inmediata comenzó a caminar en rectitud. Y como el pueblo estaba en idolatría, como el pueblo tenía, porque ignoraba de las cosas del Señor, dice que habían levantado imágenes de acera. Pero dice la palabra del Señor que este rey destruyó todo aquello. Dice así: y derribaron delante de él los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas fundidas, y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió Judá y Jerusalén, porque cuando él observó y vio que estaba mal, se humilló al Señor, reconoció que estaban en pecado. Entonces él comenzó a limpiar, comenzó a purificar, y dice que Jeremías instauró también con él la vida espiritual del pueblo de Israel. La palabra del Señor nos dice que este hombre, Josías, hizo grandes mejoras, instauró la reforma, celebró junto a su pueblo que por mucho tiempo no habían hecho, celebró la Pascua, donde reconocían y veían de dónde el Señor les había sacado de Egipto y dónde ahora ellos estaban. Josías hizo un nuevo pacto con el Señor. Y hoy la palabra de Dios nos viene a decir a nosotros: ¿dónde está la palabra del Señor en nuestra vida? El pueblo de Israel dice que estaba escondida en el templo. Y nosotros, si miramos, todos tenemos una Biblia. La mayoría de las personas tiene una Biblia. Y también las personas compran una Biblia. Pero ¿dónde está esa Biblia? Muchos la tienen para decorar una biblioteca. Muchos la tienen en su mesa, en su velador. Muchos la tienen para decorar un espacio, un lugar. ¿Dónde está la palabra del Señor? Allí estaba escondida en el templo. ¿Dónde tenemos nosotros la palabra del Señor? La tenemos allí cerrada, sin verla, sin escudriñarla. La tenemos allí quizás abandonada, quizás empolvada. ¿Dónde tenemos nosotros la palabra de Dios? Mire, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, dice la palabra del Señor que allí Dios le esculpió en aquellas piedras la palabra del Señor. Estaba esculpida en piedra, pero ahora en el libro de Jeremías dice que ya no estará más esculpida aquí la palabra del Señor, ya no va a estar más esculpida aquí,
Dice que ahora pondrá un espíritu nuevo en nuestro corazón. Dice que ahora Él mismo tratará con nosotros. Ya no estará la palabra esculpida aquí, porque ahora pondré mi palabra en sus mentes y en vuestros corazones, y comenzaré a trabajar con cada uno de vosotros. Personalmente comenzaré a tratar con cada uno de nosotros, porque el Espíritu del Señor está en nuestros corazones, porque Dios nos toca y porque el mismo Dios está en mí, está en usted. El mismo Dios se revela en nuestros corazones, y Él quiere que cada uno de nosotros procure buscar la palabra del Señor y procure tenerla dentro de nuestra vida, dentro de nuestros corazones. Allí estaba escondida. Escondida, nadie podía hacer nada. Escondida, él no sabía lo que Jehová demandaba de él. Escondida, él no sabía. Así como cuando el etíope le dice: ¿pero de quién está hablando aquí el profeta? ¿Cómo podré comprender, entender, si no hay alguien que me enseñe? Mira, el Señor quiere mantener una comunión con cada uno de nosotros. El Señor quiere mantener una comunión con cada uno de nosotros. ¿Y cómo logramos mantener esa comunión con el Señor? A través de la palabra, a través de su palabra, yo puedo conocer y saber quién es mi Dios. A través de su palabra yo puedo comprender y saber quién es mi Señor. Si el mismo Jesús dijo: escudriñad mis escrituras. Escudriñar mis escrituras significa indagar, significa buscar, significa leer una y otra vez la palabra del Señor. Significa buscar esa palabra que a la primera lectura yo no voy a lograr comprender, no voy a lograr entender, pero con una, dos, tres voy a ver lo que allí está escondido. Escudriñar significa indagar, buscar, estar meticulosamente indagando, buscando en la misma palabra en el diccionario. Escudriñar significa meterse allí y buscar lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Mire, la palabra del Señor dice: Job decía: de oídas te había oído, de oídas sabía de ti, de oídas escuchaba de ti. ¿Y cuántos de nosotros a veces sabemos de Dios por lo que el otro nos dice, por lo que el otro nos habla? Pero el Señor no quiere eso. Y Job dice: mas ahora mis ojos te ven, mas ahora mis ojos te conocen, mas ahora yo sé quién eres. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Quiere que tengamos una comunión, quiere que tengamos una intimidad, quiere que usted y yo sepamos por nosotros mismos quién es nuestro Dios, al que adoramos, al que alabamos, al que le buscamos. Saber quién es nuestro Dios, cómo Él trabaja, cómo Él actúa, cómo Él se mueve, qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que Él demanda de mí. Y eso lo podemos ver a través de la palabra del Señor. José estaba caminando por un camino apartado porque no sabía lo que Jehová quería de él. Y Jehová demanda de nosotros andar en un camino de rectitud, porque la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Y si ella es lámpara, es la luz que nos guía para ir rectamente, para ir en rectitud, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y en el libro de Daniel también nos dice que Él no habita en tiniebla ni en oscuridad, porque con Él está la luz. Y si Él es lámpara para nosotros, debemos andar en un camino de rectitud, debemos andar en un
que está mal, cuando el hombre se humilla a la presencia de Dios, el Señor nos atiende a nuestra oración, a nuestro clamor. Ra, cuando se convirtió, dice que derribó todos los altares que ella tenía a los dioses paganos, pero no solo los sacó de su casa, sino los sacó de su corazón, porque tenemos que limpiar nuestro corazón, porque Jesús cuando entró al templo y cuando vio que allí estaban vendiendo, estaban comprando, dice, animales, dice que él entró y botó las mesas que allí estaban de aquellos que cambiaban las monedas, porque dijo: mi templo, casa de oración, será llamada. Casa de oración será llamada. Él se indignó cuando vio aquel lugar que era su templo, en la condición en la que estaba. Y Josías aquí limpió y purificó Israel. Que Dios nos ayude a nosotros para limpiarnos y mirarnos y observarnos y ver en qué estamos fallando, ver en qué le estamos fallando a nuestro Dios en el caminar que Él quiere que nosotros mantengamos esa comunión con Él. Por eso Él nos invita a hacer un nuevo pacto. Dice la palabra del Señor que Josías hizo un nuevo pacto con el Señor, hizo un nuevo pacto con su pueblo y se comprometieron a tener a Jehová como su rey, como su Señor. Y Jehová fue muy bueno con este rey, porque dice que no permitió que viera todo el mal que venía a Israel, sino que se lo llevó antes. Pero Josías hizo un nuevo pacto con Israel. Y hoy el Señor a nosotros también nos invita a hacer un nuevo pacto con el Señor. Mire, tal vez no hemos andado quizás bien en las cosas del Señor. Quizás nuestro caminar no ha sido tal vez bueno en el Señor. Quizás hemos tenido un año tal vez a medias, pero hoy el Señor nos invita a hacer un nuevo pacto con Él. Mire, Josías, a pesar de ser joven, dice que tenía 16 años, comenzó a los 8, luego tenía 16 cuando comenzó a limpiar. Dice que a pesar de ser joven, él buscó por sobre todo agradar a Dios. Su deseo fue de agradar a su Señor. Y dice que él, como decíamos, limpió todo lo de allí de Israel, hizo volver al pueblo de Israel a los principios bíblicos, restauró junto a Jeremías la vida espiritual de su pueblo, instauró reformas religiosas e hicieron allí un nuevo pacto. Hoy el Señor nos invita a renovar nuestros votos con Él. Hoy el Señor les invita a hacer un nuevo pacto con el Señor. Yo les invito a que nos coloquemos en pie. Y en esta tarde, el Señor le hace una invitación. Si alguien desea renovar y hacer un nuevo pacto con su Señor, un nuevo compromiso con su Señor, cuando el hombre viene a la presencia de Dios, humillado a su planta y con un corazón realmente sincero a la presencia del Señor, dice que Él no le deja fuera. Había una mujer que era vedette y trabajaba para el mundo, y dice que en una oportunidad la invitaron para ser la madrina de un niño, que había una presentación de niños, y dice que ella estaba, y dice que ella en aquella condición llegó hasta aquel lugar y pasó adelante en el templo, y dice que mientras ella estaba allí, recordó las oraciones que su madre le enseñaba cuando ella era pequeña,